Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República, jueves 10 de enero del año 2019. Lo vamos a dedicar todo el programa para tener un panel de análisis de los asuntos electorales, de la campaña electoral, del trabajo del Tribunal Supremo Electoral, que se haya ido construyendo una narrativa de un discurso del fraude. ¿Es esto válido? ¿Por qué se utiliza este tipo de narrativa? Pues bueno, eso y otros temas vamos a desarrollar en el transcurso de este programa. Y es un gusto para mí recibir a Erika Saldaña, abogada del Centro de Estudios Jurídicos. También es un gusto para mí recibir a Eduardo Escobar, coordinador del Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana. Y también recibimos con mucho agrado a Malcolm Cartagena, especialista en temas electorales. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenida, Erika, qué gusto. Buenos días. Gracias por tomar la invitación. Gracias por la invitación. Malcolm, qué gusto. Buenos días, un gusto. Gracias por la invitación. Gracias, Malcolm. Eduardo, qué gusto volver a encontrarnos. Buenos días, gracias por el espacio. Bueno, gracias a ustedes por tomar la invitación. Me gustaría aprovechar esta primera parte o este primer bloque solo para tener una reacción bastante general o una primera reacción de los elementos que pudieron tener en cuenta un poco sobre los debates presidenciales. Ayer se desarrolló el debate de candidaturas a la vicepresidencia que está siendo organizado por ASDER y me gustaría tener solo una impresión general de esto, qué reacción le generó y luego hablamos un poco de la lógica de los debates como tal en procesos de campaña electoral y sobre todo en entornos democráticos. Erika. Bueno, buenos días. Yo en el debate de ayer de ASDER creo que las mujeres tomaron un papel muy relevante, tanto Carmen Aida como Karina Sosa demostraron que ambas tienen la capacidad para ser vicepresidentas de la República. Hizo falta Félix Ulloa del partido Gana. Creo yo que en toda democracia es necesario los debates, no solamente por el hecho de debatir en un espacio público, sino que también creo yo que refleja el nivel de escrutinio al que están dispuestos a someterse los futuros funcionarios. Entonces, aplaudo este tipo de iniciativas que se lleven a cabo. Como dije al principio, creo que las mujeres salimos bien representadas por las dos candidatas y esperamos que en el debate del domingo se lleve de igual manera, porque fue una muy buena organización. Las preguntas creo yo que fueron bastante atinadas, no anduvieron con eufemismos, entonces se hablaron las cosas directamente. Ese es un punto con el cual nos permite tener esta discusión al inicio del programa, Eduardo. Y el punto aquí, independientemente del contenido de todos los debates, se debate en este país, se debate en estos contextos de campaña electoral. Y si nos vamos un poco en perspectiva histórica también, porque en otros momentos otros candidatos han decidido no hacerlo, otros sí lo hicieron, sobre todo en comicios a nivel municipal o legislativo, que sí es más usual existir estos espacios de confrontación de ideas, pero en las presidenciales no se suele hacer. Yo recuerdo, por ejemplo, en la del 2009, que Rodrigo Ávila, candidato de Arena en aquel momento, dijo que iba a ir a un debate siempre y cuando fuera acompañado por su candidato a la vicepresidencia, Arturo Sabla, creo que era en aquel momento, pero no un debate vis a vis con Mauricio Funes. En el 2014, Salvador Sánchez Serén no quiso asistir a debates más allá de aquel que se presentó o que fue organizado a nivel institucional. El punto es, ¿se debate a nivel de la sociedad salvadoreña en estos contextos? Yo creo que para contestar a esa pregunta, Carlos, habría que recordar que El Salvador viene precisamente de un sistema político autoritario, venimos de un autoritarismo que no solo se dio a nivel político, sino que también a nivel de otras estructuras sociales, o sea, y en esa medida no estamos acostumbrados al intercambio sano de ideas, a rebatir ideas, o sea, no es un tema de costumbre dentro del salvadoreño hacer esto, o sea, venimos de esta cultura de la imposición, venimos de esta cultura incluso que algunos estudiosos le llaman de la violencia, una cultura de la violencia donde obviamente no hay un espacio para el debate, no hay un espacio para diferir. Y recordemos que también esa es una de las causas pues, que nos llevó al conflicto armado, esa imposibilidad de diferir respecto del pensamiento del otro. Entonces, por eso es que si vemos esta raíz social de ausencia de debate y lo trasladamos al sistema político, porque el sistema político es un reflejo del sistema social, y en esa medida a nivel político pues no es una tradición, incluso no está bien visto el hecho de generar estos tipos de espacios o de participar en estos tipos de espacios y debatir. Se dice que es por estrategia, en realidad, de que como el ganador se va a someter a este tipo de escrutinio que le puede significar restar votos respecto del segundo. Se habla de eso, pero en el fondo está ese tema, más allá de la estrategia electoral, el tema de, no está ese debate, esa costumbre en nuestros políticos de ir a debatir. Y en esa medida, pues no es extraño, como tú ya lo decías, que en anteriores procesos electorales
los candidatos que van punteando la elección no acudan. Si uno revisa Estados Unidos, el candidato vaya ganando por la diferencia que vaya ganando, asiste a un debate y asiste a todos, o sea, los que organizan las universidades. No hay espacio porque la sociedad misma se les exige que ellos participen y que hagan este tipo de ejercicios. O sea, no hay un margen para que yo no voy, para que yo no acepte esto. Yo creo que en el país se va a ir poco a poco construyendo esta cultura de debate, se van abriendo estos espacios para que candidatos puedan salir a la palestra pública desde otro espacio que no es la propaganda electoral. Porque la mayoría de contacto que tienen los candidatos con el electorado es vía propaganda electoral. Porque los mítines y todos estos encuentros son para militantes, pero yo digo para el gran electorado. El gran electorado no tiene otro espacio para escuchar a su candidato que la propaganda electoral. Entonces, los debates, si se va abriendo este espacio cada vez con mayor insistencia en cada campaña electoral, se van a constituir en ese espacio de información para la ciudadanía de lo que van a hacer los candidatos. Ahora, hay un asunto, Malcolm, aquí si lo vemos en perspectiva también histórica, podría considerarse que se abren un poco más de espacios. Por ejemplo, ahora las universidades también convocan a debates, tanques de pensamiento, organizaciones, se denominan debates, pero terminan siendo foros expositivos. Los candidatos exponen algunas ideas, les hacen algunas preguntas, pero no necesariamente llegan a un asunto de confrontación de ideas entre ellos. Pero si lo tomamos en los últimos tiempos, se hacen esfuerzos para convocar y que los candidatos vayan, aunque también, y retomo esta idea que mencionaba Eduardo, es la necesidad que en nuestra cultura política los políticos asistan a estos debates. No es un tema de opción, sino que, lo podemos decir así, es como una obligación. Claro, eso es lo importante y lo lamentable cuando hay, digamos, fórmulas que desisten pues de asistir, porque no es lo mismo pararse en un meeting donde toda la población solamente me escucha y yo puedo decir cualquier cosa y nadie me va a contradecir, que en un debate que, aunque como tú bien señalas, no hay un pimponeo, por decir así, pero la situación de estrés que implica saber que estás a la par de personas que tienen ideas distintas a las tuyas, esa situación de estrés es lo bueno del debate, que creo no se ha mencionado, y no me gusta pues cuando hay gente que rehuye, y como ya decía Eduardo, no importa si vas arriba, vas abajo en las encuestas, o sea, lo importante es que la gente te vea cómo vas a reaccionar cuando alguien te diga, no, eso no es así, o no estoy de acuerdo, porque si no, uno simplemente se para, habla, se baja de la camioneta, habla en un meeting, se vuelve a subir y se va. Entonces, claro, es loable, digamos, este tipo de ejercicios. Ahora las universidades se van sumando a los debates. De la Universidad Nacional, por ejemplo, fue muy importante. Lástima que no estuvieron todos los candidatos y ojalá que otras universidades hagan lo mismo. Antes de irnos a la pausa, dejo esta idea para cerrar ya el tema de los debates y en el siguiente bloque hablar del tema de la narrativa y la construcción del fraude, Eric, es cómo se puede fortalecer esta práctica del debate para futuros eventos electorales. Tendremos elecciones legislativas y municipales dentro de algunos años, luego tendremos las presidenciales, es decir, el punto de un mecanismo de una democracia electoral, pues estos comicios se van a estar dando en la regularidad o el calendario que tenemos, pero el punto es cómo podemos ir fortaleciendo desde las instancias de organizaciones, desde la academia, desde la ciudadanía, que estos espacios se vuelvan obligatorios. En algunos casos mencionan hasta que a nivel legal pueden estar establecidos o definidos como de esa manera. Bueno, yo creo que como sociedad civil nos toca a todos exigirles a los políticos. Si no les exigimos a los políticos, ellos se ven en una posición cómoda de no asistir a un debate, de no rendir cuentas, de no presentar ideas y simplemente exponer el mensaje que ellos quieren dar a la población. Entonces yo creo que en la medida en que la sociedad se vaya poniendo más exigente en el tema de que se establezcan planes, incluso hasta para saber el pensamiento de una persona, creo yo que es necesario que las personas vayan exigiendo y los políticos vayan adquiriendo conciencia de la relevancia de estos espacios, porque les abre la puerta para que expresen sus opiniones, sus pensamientos, sus ideas, que son bastante relevantes para desarrollar el país. Eduardo, ¿cómo crees que podemos fortalecer esto y que se vuelva un hábitus dentro de la vida de la comunidad salvadoreña? Es que yo creo que ese es el punto, Carlos. Lo podemos regular por ley, lo podemos establecer que en el código se tienen que realizar tantos debates según las normas que establezca el tribunal. Eso lo podemos hacer, pero el tema es el hábito, el hábito. Yo creo que algo que se podría comenzar a hacer, y esto desde las organizaciones, desde la ciudadanía, es exigir. O sea, los políticos responden, la oferta de los políticos responde a la demanda ciudadana. Si la ciudadanía no demanda al final que se den este tipo de ejercicios o no lo ve relevante,
Entonces, obviamente, el político no va de ninguna manera a aceptar o los partidos van a retomar como una obligación ética, moral con la ciudadanía, una obligación democrática con la ciudadanía, el acudir a estos debates y fomentarlos. O sea, eso creo que es un punto que deben de trabajar los partidos, que ya vimos unos indicios importantes en esta campaña. En las primarias, aunque no podemos decir debates, pero el FMLN, por ejemplo, y Arena llevaron a sus candidatos a varios eventos. El FMLN los llevó al territorio, Arena tuvo eventos centralizados, pero donde estuvieron sus candidatos planteando su visión de país, cómo ven los problemas de nacionales. Entonces creo que los partidos pareciera que están tomando el rumbo que deben de tomar en este tema de introducir esta práctica democrática al interior de cada uno de ellos. Muy bien, cerraríamos entonces contigo, Malcolm, esta idea. Un ejercicio que se hizo en el año 2014 y que sería bueno volver a retomar es el tema de que el Tribunal Supremo Electoral se involucró en el debate. El debate de Acer estuvo coordinado con el tribunal y por tanto pues demostró la confianza de los partidos en la institución, en la institución electoral, y eso permitió, si se quiere, que todos llegaran, sin importar cómo iban las encuestas y todo esto. Yo creo que a futuro debería nuevamente el Tribunal Supremo Electoral de involucrarse en esto y ser garante de este tipo de ejercicios. Muy bien, si les parece hacemos la primera pausa y al regresar hablemos un poco de esta narrativa o este discurso que se construye sobre el tema del fraude electoral. ¿Hay elementos para decir esto o no? Volvemos. Seguimos en este panel de análisis de la coyuntura electoral. En la primera parte hemos hablado un poco de las impresiones del debate de las candidaturas a la vicepresidencia y un poco la importancia de tener estos mecanismos como parte del escrutinio de la ciudadanía y conocer un poco las ideas y confrontación de perspectivas entre las candidaturas a la vicepresidencia y presidencia de la República. Platicamos con Erika Saldaña, Eduardo Escobar y Malcolm Cartagena. Ahora, Erika, hablemos un poco sobre esto. Se ha ido construyendo, el tema del fraude aparece en las elecciones, pero deja la impresión que en este en concreto es algo que ha tenido mucha más resonancia o que se ha estado divulgando más. El punto es este, que se ha construido un discurso, una narrativa que habla de fraude electoral. ¿Por qué se hace estas cosas? Bueno, yo creo que la narrativa del fraude electoral, además de no ser válida, es irresponsable y las causas por las cuales se dan, creo yo que, como lo mencionaba Malcolm en su columna, provienen del miedo, provienen de la desconfianza. Recordemos que nuestro sistema electoral está basado en la desconfianza y lo vemos desde el momento en que la Constitución establece que va a haber un representante de los partidos de los 3 primeros partidos políticos que quedaron en la elección presidencial pasada. Lo vemos en la conformación, en cómo está estructurado a este momento el Tribunal Supremo Electoral, que hay muchos cuadros partidarios. Entonces, prácticamente nuestro sistema está basado en la desconfianza. Entonces, la narrativa del fraude en cada elección aflora, pero me parece que no es válida y además es irresponsable, porque hay que recordar que creo yo que uno de los referentes históricos en los que más daño ha hecho un fraude electoral es que este tema fue tierra fértil para la guerra civil. Entonces, podemos llegar de simples habladurías de que hay un fraude hasta estas extremas, que es llegar a un conflicto por este tema del fraude electoral. Entonces yo creo que el Tribunal Supremo Electoral ha ido evolucionando en su labor, desde los acuerdos de paz hasta la fecha. El tribunal ha tenido que ir sorteando muchísimos temas en la evolución de la forma en la que se vota. Por ejemplo, han pasado a voto residencial, que ese ya fue un reto que tomó varias elecciones. Se ha cambiado de sistema de votación a partir de sentencias de la sala, se ha creado el voto en el exterior. Entonces, el tribunal va sorteando complicaciones, complejidades cada vez más grandes en los que han existido errores. Entonces, estos errores, si tenemos en cuenta lo que te mencionaba al principio, de que nuestro sistema está basado en la desconfianza, ahí es donde surgen todos estos discursos de fraudes, cuando probablemente hemos estado hablando de errores que pudieron haber sido evitables, que son totalmente subsanables, creo yo, para esta elección del 2019,
Pero, sin embargo, surgen estos discursos que creo yo que son irresponsables porque pueden llegar a hacer mucho daño al país. Eduardo, hay un aspecto aquí. Erika menciona que son discursos irresponsables y que se vuelven tierra fértil en escenarios de desconfianza. Aprovecho y menciono un dato, porque esto siempre lo registra el YUDOP, pero para la última encuesta, para la que presentaron a mediados de diciembre del año pasado, 61.8% de la población encuestada considera que habrá fraude. Y si buscamos en las anteriores encuestas, aparecen cosas muy parecidas. Digamos, siempre ha estado en el imaginario la percepción de fraude, pero en esta el eco es como más fuerte. ¿Por qué consideras tú que esto se va construyendo, se va divulgando y ahora con los canales que tenemos de las plataformas de las redes sociales, pues se vuelve un poco más masivo? Yo creo que habría que ir también un poco más atrás a la historia del país, donde el fraude electoral era la norma para tener al frente del Ejecutivo a los presidentes que hemos tenido. O sea, esa era la norma, el procedimiento, junto con los golpes de Estado, que eran el mecanismo de acceso al poder, el fraude, golpes de Estado. En esa medida, creo que ese temor de fraude, obviamente, se trasladó a la legislación, y ya lo decía Erika, el tema de un sistema basado en la desconfianza, basado en que el otro me va al final a querer echar zancadilla, como se dice popularmente. Hace un par de años vinieron unos expertos de Francia en una reunión que tenía que ver con el tema electoral y nos mostraban cómo era el sistema. Incluso uno puede delegarle a un familiar para que vaya a votar. Y las papeletas no tienen tantas medidas de seguridad como las nuestras. Entonces uno se quedaba sorprendido en realidad que hay un nivel de confianza en las instituciones, confianza interpersonal, confianza con los partidos, que no se va a generar este tipo de problemas de fraude. O sea, no está ese discurso aquí instalado. Pero digo, se trasladó después de la firma del acuerdo de paz este discurso de fraude, no hablando literalmente de fraude, pero se trasladó esa idea de fraude y la desconfianza en la conformación del Tribunal Supremo Electoral. Por eso se estableció de esta manera. Ahora, este discurso de fraude, también creo que Erika lo mencionaba, no es algo nuevo, tú lo mencionabas, no es algo nuevo. Si nosotros revisamos 2004, Shafiq Handal hablaba de fraude, tal vez no con tanta fuerza, pero sí mencionaba el tema de fraude, y la noche que reconoció la derrota en la elección también habló de que iba a arder Troya. No me acuerdo cómo es que dijo las palabras más, palabras menos, pero él señaló eso. Norman Quijano igual mencionó en 2014 el tema del fraude. Palabras más, palabras menos. O sea, no es un tema nuevo, no es un tema nuevo el estar mencionando el tema del fraude, pero creo yo de que independientemente de eso, de que no es nuevo el tema, es irresponsable en realidad. Es sumamente irresponsable que se esté mencionando esto, y no es solo porque se cuestiona la autoridad electoral, sino que se cuestiona el proceso democrático de acceso al poder, las elecciones. O sea, y eso es lo peligroso. Recordemos que desde la firma del acuerdo de paz, el único mecanismo institucionalizado, democrático de acceso al poder son las elecciones. Entonces no podemos venir a estar cuestionando sin ningún elemento sólido el tema de la organización de la elección y la pureza de los mismos. Yo no estoy diciendo que las elecciones son perfectas y que de seguro hay una cantidad de irregularidades. No estoy diciendo de que eso está exento el proceso electoral, pero al hablar de fraude hay que tener en consideración que estamos hablando de un delito. El fraude no es simplemente algo en abstracto, es un delito, y obviamente está tipificado, y hay algunos elementos que creo que sería relevante brevemente mencionar. En sí, el fraude está regulado en el artículo 295 del Código Penal y tiene obviamente, por ser delito, una pena de prisión. Dice, votar sin tener derecho o suplantar a un elector o votar más de una vez en una elección. Eso es parte del fraude. El que pague dinero, especie o por medio de ofertas, beneficios particulares para inducir al elector a votar. Eso, o sea, inducción al voto es parte del fraude. El que altera un registro electoral, el que sustrajere o destruyere el padrón electoral, inutilizara o destruyere las papeletas de votación, el que sustrajere, inutilizare, sustituyere las urnas, el que impidiera el ejercicio del voto, el que impidiera la elaboración del registro electoral, etcétera, etcétera. O sea, si uno revisa la tipificación del delito de fraude, y uno comienza a ver los hechos que han denunciado a los que están promoviendo el tema de voto, yo no le encuentro ninguna
de estos elementos a estas denuncias de fraude. Has hecho una mención muy importante aquí, Eduardo. Lo vamos a ampliar en el otro bloque porque has hecho la descripción de lo que aparece en la ley, en el articulado, en este caso en el Código Penal, y justamente hacer ese contraste. ¿Qué elementos marcan un fraude con lo que se está diciendo y con los hechos? Que creo que eso es importante para la audiencia. Antes de llegar a ese tema, Malcolm, escucharte sobre esto, la construcción y la narrativa del fraude. Tú mencionabas justamente un artículo de opinión que se publicó en El Faro, que en esta situación, en esta campaña, es algo que se ha abusado, digamos, siempre ha aparecido, a veces suele ser, y mencionaba Eduardo y Erika, como la vieja confiable que utilizan los candidatos y el que pierde sobre todo, pero acá es algo que no se ha llegado todavía a la elección y ya se está exacerbando esto. Claro, bueno, quizás conviene situar también qué entendemos por fraude. Como ya señalaba Eduardo, en la ley pues está tipificado, pero también, digamos, en la teoría electoral le llamamos fraude a aquella acción sistemática tendiente a torcer el resultado electoral, con palabras sencillas, digamos. Entonces, ahí la clave es la palabra sistemático. Si esto no existe, si no hay, porque yo daba un ejemplo, todos sabemos, hemos escuchado de casos que en algún pueblo una persona le paga al otro y le dice, toma $20, anda a votar por tal partido. Por supuesto, eso es un delito, ahí está tipificado, pero no lo consideramos fraude electoral, entendiéndose por fraude la generalidad, puesto que no es algo sistemático que en cada municipio un partido ordene a sus militantes esta práctica. Entonces, claro, ya mencionaba Erika, nosotros venimos de fraudes el del 72, el del 77, pero a partir de los acuerdos de paz y producto de las desconfianzas, como ya bien lo mencionaba ella, la misma conformación del Tribunal Supremo Electoral ha obedecido a eso, y por tanto los partidos políticos son parte de todo el proceso que conlleva una elección. Eso es algo que la ciudadanía debe de conocer, cada uno de los elementos, cada una de las etapas, de las acciones, de las actividades que realiza el Tribunal Supremo Electoral tienen participación activa de vigilancia de los partidos políticos. Toditos, no hay un espacio donde no estén presentes todos los partidos contendientes, toditos. Entonces, uno debe preguntarse, bueno, hablan de fraude, pero están dentro de cada una de las etapas. Entonces, ¿a dónde está el fraude? Ese es uno de los elementos, por ejemplo, la participación de ellos que pueden estar en cada cosa. Demos un ejemplo. El lamentable accidente que ocurrió, el incendio que se dio hace unos días en uno de los pabellones de CIFCO. Sí. Bueno, ahí hay personal de cada uno de los partidos. Inmediatamente ese personal podía informar a sus partidos y decir, miren, lo que se quemó ahí son unos escáneres. Pero ¿qué vimos en las redes sociales? Vimos gente diciendo que ahí se estaban quemando papeletas de votación. Unos decían que eran papeletas del voto del exterior y otros decían que eran las papeletas nacionales. Papeletas nacionales no están ahí en CIFCO, esas están en otro lugar, en la Dirección de Organización Electoral, donde se están armando los paquetes. No están ahí, y los votos desde el exterior sí están ahí, pero justo estas mismas personas que se quejaban de eso, de que ahí se estaban quemando votos del exterior, un día antes se estaban quejando que los 3 votos que apenas habían venido de correos todavía no habían sido trasladados a CIFCO. Entonces, más bien lo que está a la base es generar la impresión de que hay todo un entramado para hacer que el que pueda ir liderando las encuestas no gane. O sea, esa es la intención. Y como ya decía Eduardo, esto es algo que siempre hemos tenido, pero ahora ha llegado a niveles terribles, en el cual el tribunal le toca andar desmintiendo este tipo de rumores, ahora que está tan escaso de tiempo el tribunal y que está contra el reloj para sacar la elección de febrero. Hagamos una pausa y, si les parece, al regresar hagamos estos contrastes en función de la definición que existe de fraude electoral en el marco legal y en función de la teoría electoral, el contraste con los hechos, para efectos que la audiencia lo tenga con más claridad. Volvemos. Seguimos platicando esta mañana en República con Erika Saldaña, Eduardo Escobar y Malcolm Cartagena de la coyuntura electoral, y lo estamos haciendo un poco sobre esta construcción y esta narrativa de fraude electoral. Me gustaría, Erika, un poco, ya lo mencionaba en el bloque anterior Eduardo y Malcolm, un poco la definición del fraude electoral desde el marco legal, pero también un poco los elementos a tener en consideración y las distinciones con algunos aspectos que hay que tener en cuenta. Ya lo vamos a hablar, pero antes, ¿cómo podemos hacer este contraste para nuestra audiencia en el análisis de qué hechos constituyen causales de un fraude y qué cosas no lo son, digamos, en función de los discursos y lo que se dice, pero con lo que está ocurriendo como tal?
me voy a centrar en este proceso electoral del 2019. Y te puedo dar varios ejemplos en los que se ha ondeado esta bandera de fraude y no ha sido más que probablemente la aplicación de la ley electoral, errores subsanables pero que no llegan a nivel de fraude. Por ejemplo, con el tema de la inscripción del partido Nuevas Ideas, se estuvo diciendo mucho de que el Tribunal Supremo Electoral quería bloquear, que no querían que se inscribiera, etcétera, 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 porque se tardaban mucho, por ejemplo, en la revisión de las firmas. Sí. Eran 200.000 firmas las presentadas. Después dijeron que solamente revisaran las primeras 50.000 y ya con eso se aprobara. Estuvieron dando muchísimos como argumentos aduciendo de que el tribunal lo que estaba haciendo era bloqueando a la voluntad popular, cuando si uno se iba a leer el código electoral, el tribunal estaba haciendo el trabajo que le ordena la ley que haga, que revise todas las firmas que se le presentan, los plazos, le da un plazo de, creo que son 90 días para revisar todas las firmas, y creo que en los primeros 5 días ya decían, es fraude porque no revisan ya todas las firmas, cuando la ley te da un plazo de 90 días. Entonces, estas cuestiones se ondean como fraude y no lo son. Otro ejemplo es este tema que fue muy sonado, el tema del Pantone, sí, del color. Decían, hay fraude porque el color no es el mismo. A ver, un color cuando tú lo ves en una pantalla es muy distinto al color que sale impreso en un papel. Entonces, probablemente hubo algún tipo de variación en la tonalidad, pero esto no constituye un fraude. Simplemente pueden ser errores técnicos, pueden ser errores de impresión. Entonces, aquí se ondeó otra vez la bandera de fraude y decían, el Tribunal Supremo Electoral está estableciendo fraude, y esto lo tuiteó y lo puso en todas sus redes sociales el candidato Nayib Bukele, diciendo se está fraguando un fraude en el Tribunal Supremo Electoral, cuando no es fraude. En la elección pasada, que hubo el error del script, que no fue un error del Tribunal Supremo Electoral, no fue error de mesas, no fue error de conteo, simplemente hubo un error técnico de la empresa que estaba encargada de la transmisión de los datos, y lo primero que se dijo fue, hay fraude, cuando la misma empresa salió después dando la cara y diciendo qué era lo que había pasado. Entonces, ves ahí un montón de situaciones que se ondean con la bandera del fraude y en realidad no lo son. Yo creo que antes de especular o de decir que una cuestión es fraude, deberíamos de tratar de entender un poco más cuál es la situación que se está dando. No podemos tomar tan a la ligera el tema del fraude y casi que pedirle a la gente que se vaya a las calles de manera violenta, cuando puede existir una explicación lógica y racional de lo que está pasando. Ahora, hay un asunto aquí, ya nos menciona Erika, los contrastes entre la narrativa y los discursos con hechos y aspectos muy concretos que no constituyen elementos o causales de fraude, Eduardo. Pero en este caso, desde tu perspectiva y tu análisis sobre los procesos electorales, ¿cuáles son aquellos elementos, puntos vulnerables o focos en los cuales se debe de tener más detenimiento, observación con más detenimiento, donde podría existir un fraude? Es decir, ¿qué elementos son como los preocupantes, a los cuales sí hay que llevarle la pista y seguimiento, que podrían darte indicios de fraude, en contraste a otros discursos o cosas que no tienen nada que ver? Bueno, en primer lugar, el tema del manejo del padrón electoral. Esa es una forma de cómo se puede manipular y cómo se puede excluir a personas que tal vez no son afines a ciertos partidos, negarle su derecho a ejercer el sufragio y obviamente afectar el resultado electoral, porque se está dejando fuera de la participación a una parte del cuerpo electoral. Entonces ese es uno de los puntos que se verifican, el tema de el padrón electoral. Lo otro que obviamente, y Malcolm pues creo que puede hablar con mayor propiedad, es el tema de el procedimiento de escrutinio en mesa. Sí. O sea, ese es otro de los puntos neurales, cómo se llena en el acta, qué información tiene que llevar el acta. Ese es otro tema también, y que está vinculado, es el control que se pueda tener sobre las mesas, la JRB, es decir, lo que siempre ha pasado acá. Se venden las credenciales, entonces tenemos en una mesa a solo 2 partidos representados dentro de los que conforman a la JRB. Entonces ahí precisamente se puede llegar a un acuerdo entre anulemos los votos al otro candidato, al otro partido, que no están aquí representados, entre comillas. Entonces ese es otro de los puntos donde se puede dar
indicio o puede ser vulnerable. Y finalmente ya el escrutinio final, que es otra de las partes vulnerables. No estoy diciendo de nuestro proceso electoral, pero digo en general, donde uno tendría que poner la atención es a la parte del escrutinio final, el procesamiento de las actas, donde se da al final se le califica a los votos impugnados, porque recordemos que ahí la autoridad electoral todavía tiene que decidir qué pasa con estos votos impugnados, etcétera, etcétera. Entonces son como algunos puntos neurales del proceso electoral que había que ponerle atención. Entonces por eso es que yo decía, si recordamos las causales, muchas van enfocadas a el tema del registro, el tema de obstaculizar los procesos electorales, digamos el escrutinio, alterarlos, o sea, eso en realidad, más allá, como decía Erika, de que puedan ser algunas irregularidades y todo esto, pero no se ve configurado suficientemente que se esté generando algún tipo de fraude, tipificando las acciones que se puedan señalar como fraude electoral. En función entonces de estos elementos que ya nos menciona Eduardo y también lo que mencionaba hace unos instantes Erika, Malcolm, uno de los puntos claves acá es el tema del acta como tal, como un instrumento en el cual constituye garantías de los partidos políticos, de los observadores electorales, de la Junta de Vigilancia, en su llenado, en su diseño, para que pueda garantizar efectivamente de que no hay fraude y que se está registrando de manera adecuada los datos, en este caso los votos. Correcto. Una cosita antes de tocar el tema sobre lo que decía Eduardo, y es interesante. Él mencionaba que puede haber que en la mesa solo hayan dos partidos y que le anulan al otro. Vaya, sí, ese es un lugar tan importante, pero precisamente el partido que hoy habla de fraude no presentó la totalidad de gente para ese momento. O sea, entonces, ¿de quién es la culpa, verdad? Ellos debieron de haber presentado las 18.000 personas que se requerían ahí y no las presentaron. Ya después han salido a buscar gente por otro lado para vigilantes. Pero hablemos del acta. Es bueno que la gente conozca qué ocurre la noche de la elección. Ese día, después de las 5 de la tarde, cuando se cierra la votación y se cuentan los votos, esto se traslada a un documento que llamamos el acta. Esa tiene un original y varias copias de papel químico. Cada una de esas copias que salen de los manuscritos se le entrega a cada uno de los partidos políticos. Una de ellas va también para la Fiscalía General de la República, otra va para la Junta Electoral Departamental, una para la Junta Electoral Municipal y una para la Junta de Vigilancia. Es decir, un montón de actores tienen copia de esa acta original. Inmediatamente se firma, se sella, se sacan las copias, se transmite por internet, por un canal seguro, hacia el Centro Nacional de Procesamiento de Resultados Preliminares en CIFCO. Una vez llega ahí se hace el proceso de sumar esos votos. Inmediatamente que se suman, se sube al internet y se muestra lo que ha sido tabulado y la imagen del acta. Así cualquier ciudadano entra al sistema, pone el número de acta o va a departamento, municipio, centro de votación, JRB, y puede cotejar si lo que se ha procesado corresponde con la imagen del acta que se generó en la mesa donde él fue a votar o donde él estuvo fungiendo. Vaya, ese es uno de los primeros momentos. Pero todo eso que vemos esa noche no define al ganador de la elección. Los resultados preliminares son eso, preliminares, y sirven para marcar una tendencia o que nosotros nos vayamos a acostar tranquilos sabiendo más o menos cómo quedó la cosa. Para eso sirve, pero el escrutinio real, el que define quién va a ganar una elección, no lo hacemos con computadoras, lo hacemos los salvadoreños de otra manera. 2 días después de la elección, a las 5 de la tarde de 2 días después, se juntan todos los partidos políticos, llega la Fiscalía, llegan un montón de instituciones, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ya dije la Fiscalía, llegan observadores nacionales e internacionales y empiezan a pata, vamos a decir, documento con documento, acta por acta, y se sientan en mesas donde van cotejando que todas coincidan con la original del tribunal y hasta que están de acuerdo van ingresando a un sistema, sí, pero un sistema que no es más que para sumar. Cada quien puede sumar a pie si quiere. Entonces, ese es el escrutinio final y el que define un ganador. Entonces nosotros tenemos un montón de momentos en los que queda claro dónde se va a intervenir o dónde se va a torcer. Y eso los partidos lo tienen también. Lo tienen y lo tienen bien profesionalizado con el paso de las elecciones. A veces hay errores. Por ejemplo, un acta ha quedado tan mal escrita que no se entiende lo que dice y entonces aparece a 0 en el sistema. Vaya, y no es que se robaron 600 votos o que se los van a poner a otro partido. No, es que en el escrutinio final se va a ver la copia y si aún ahí hubiera duda,
se va y se abre el depósito de votos. En otros países no ocurre esto, Carlos. En otros países hacen el acta y queman los votos, ahí en la mesa. ¿Te imaginas acá quemando votos nosotros? O sea, agarran, ponen lo que dice el acta y esa es palabra santa, luego agarran las papeletas, las echan a un bote y las queman. Aquí no, queda el respaldo, están guardadas las papeletas. Debo de hacer una pausa, me gustaría que sigamos ampliando este tema por la relevancia que tiene. No, es importante que la gente conozca el procedimiento de cómo se gestiona esto para tratar de dejar claridad y evitar hacer contrastes o se puedan en algunos casos generar confusiones de la noción de fraude con lo que ocurre en la práctica. También tenemos algunos tweets que nos han llegado ya a la cuenta de República, pero también otro aspecto que me gustaría que abordemos es el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, una instancia que su margen de error es cada vez menor en los procesos electorales y lo que requiere sobre todo el trabajo de esa institución. Volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando de la gestión electoral, del tema del fraude electoral y tenemos algunos comentarios y reacciones a través de nuestra cuenta de Twitter, @RepúblicaSB33. Si usted quiere brindarnos sus comentarios o preguntas a nuestros panelistas, como puede ver en este momento en pantalla. Fernando Arauz dice lo siguiente: la desconfianza que genera el sistema es la pólvora que alimenta la posibilidad de fraude. Si el sistema generara confianza, por más que lo dijeran, no se creyera o creciera. Ese es uno de los comentarios que nos ha llegado en este momento. Paul Steiner escribe: la preocupación de la población sobre fraude potencial proviene no de evidencias, sino de desconfianzas. Por décadas hemos desconfiado de los resultados. Hasta dichos hay que las elecciones las ganan los que cuentan. Son un par de comentarios que nos ha llegado. Me gustaría tener una primera reacción, Erika, Eduardo y Malcolm. A ver, se está hablando de que hay una percepción de fraude por el tema de la desconfianza. Desconfianza siempre ha existido y lo mencioné hace un momento, en que existió incluso en la manera en que la Constitución conformó al Tribunal Supremo Electoral. Dijo, van a haber 3 personas nominadas por los partidos políticos que participaron en la elección presidencial anterior y van a haber 2 personas de la Corte propuestas por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahí es donde el constituyente dijo, ok, aquí hay un clima de desconfianza, que todos los partidos que tienen una participación regular y relevante en las elecciones tengan un representante en el organismo colegiado y que 2 representantes de la Corte Suprema de Justicia casi que estén como árbitros imparciales, viendo qué pasa ahí. Entonces, el sistema siempre ha tenido esta desconfianza, pero como lo mencionaba Malcolm hace un momento, es por esta misma desconfianza en que todos los partidos tienen intervención en todas las fases. Hay representantes de los partidos en las mesas, hay vigilantes de los partidos alrededor de las urnas de votaciones, hay representantes de los partidos en el sistema de conteo computarizado, sí. Hay representantes cuidando ahorita, por ejemplo, las papeletas impresas, hay representantes al momento de los conteos, hay representantes en todas las etapas. Entonces, esta misma desconfianza se va superando con esto. Las leyes lo han tratado de ir superando con esto. Entonces, yo creo que es inválido e irresponsable seguir hablando cuando tenés todas estas condiciones. Yo quiero reaccionar a lo que decía Paul Steiner, y por cierto, saludos, Paul. Es que no podemos seguir haciendo este tipo de imputaciones, Paul, partiendo solo de la desconfianza y no la evidencia. O sea, tenemos que objetivizar este tipo de denuncias porque son delicadas. Estamos hablando de una cuestión penal, no estamos hablando de algo abstracto, sino que algo penal, y para el derecho penal no se puede partir de conjeturas o desconfianzas que se puedan tener, sino que de hechos. O sea, porque yo decía, el fraude electoral, más allá de la figura que se constituye en tratar de alterar el resultado, también es un delito, tiene ciertas características, ciertos elementos que lo configuran. Entonces, esos elementos, para decir que están ahí, hay que comprobarlos. Entonces, por eso, Paul, el tema es que tiene que haber evidencia, no solo esa desconfianza, sino que evidencia de que efectivamente el tribunal está alterando algo, está modificando algo para afectar
a un candidato o beneficiar a otro. Entonces, creo que eso habría que tenerlo en cuenta. Malcolm. Sí, bueno, yo, al igual que ya decía Eduardo y Erika, realmente el tema de la desconfianza está allí. Efectivamente, hay encuestas desde hace muchos años, no es de hoy que existe desconfianza en la autoridad electoral. O sea, sabemos cuál ha sido el pasado, digamos, del Consejo Central de Elecciones, pero como ya lo dijimos en los bloques anteriores, hay presencia de partidos políticos, de fiscalía, de observadores nacionales e internacionales, observadores de todos los colores. O sea, ahí hay de todos. Entonces, nada menos vienen más de 3.000 observadores a esta elección internacionales, más observación nacional. Si nosotros comparamos con otros países, realmente tenemos un avance en temas de permitir la observación. Hay otros países que no permiten la observación nacional, por ejemplo, solo internacional. Tenemos observación nacional, pero ya lo mencionaba Eduardo, los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Se quejan de un Pantone distinto, pero ¿quiénes se quejan? Se queja un partido, pero al día siguiente, cuando llega el partido que sí está inscrito y que sí puede participar, dice, no, nosotros estamos conformes con el color. Entonces, ¿de qué hablamos? O sea, más bien lo que pareciera que está a la base no es realmente una desconfianza en el sistema, porque el sistema no es que sea infalible, tiene errores, tiene cosas subsanables que se deben de ir mejorando elección con elección, pero más bien me parece que lo que está a la base es generar en la gente, azuzarla, generar tener a la gente como lista ante un resultado adverso, y eso es peligroso porque no necesitamos haber nacido ayer, como leía en un Twitter que decía por ahí, no necesitamos haber nacido ayer para conocer la historia de nuestro país. Sabemos, y bueno, hace apenas, 15 años más o menos, en 2006, recordemos lo que pasó en la alcaldía de San Salvador, cuando hubo enfrentamientos también. Sí. Entonces, una diferencia de 44 votos. Pero miren, más allá de eso, los resultados electorales han sido estrechos en algunos casos. Mauricio Funes ganó por 60.000 votos, el profesor Salvador Sánchez Serén ganó por 6.000 votos apenas la elección. Entonces, y sin embargo, ahí están, no se cayó el país, ¿verdad? Entonces, es extraño, digamos, que aquellas personas que dicen, mira, arriba en las encuestas, sean los que más hablan. Para hacer un parangón, un ejemplo, si yo voy ganando un partido de fútbol 4-0, como parece que voy ganando, según en las encuestas, ¿por qué me voy a quejar del árbitro? O sea, es simplemente, o que no estoy seguro de mi triunfo y quiero tener a la gente lista, o es como ya lo decía Erika al inicio, es irresponsabilidad de azuzar a la población innecesariamente. Hay un asunto aquí, Malcolm, lo incorporo de los elementos que son claves que mencionaba Eduardo, elementos o puntos a tener en consideración que pueden construir o generar fraudes, pero ya en situaciones muy concretas. Claro. En la discusión que se tuvo sobre el tema del acta, pero por la celda del tema de la coalición, claro. y luego la propuesta o el voto distinto que tuvo el magistrado presidente Julio Olivo por este registro. Y aquí te consulto por tu experiencia en observación de procesos electorales, Malcolm, ¿se pueden dar condiciones o este elemento en concreto puede generar estas suspicacias como tal por un asunto de registro, o la responsabilidad recae, me refiero, en la formación, capacitación y manera de resolver la situación de los miembros de la JRB en ese momento? No, ya ha ocurrido, de hecho ya ha pasado, son errores, lo tuvimos en San Vicente, creo, si no me equivoco, en el departamento de San Vicente, que había coalición, podría equivocarme de departamento, pero digamos San Vicente, que la gente sumaba equivocadamente, ponía partido A, partido B, y donde decía A más B, ponía la suma de A más B. Entonces, sí, ya ha ocurrido el temor de que alguien venga y ponga los 4 datos de los 4 partidos que conforman la coalición, y luego lo sume y le ponga el doble de votos a esta, existe, ya ha habido. Claro, debería, para que esto ocurra, ahí en la mesa deberían de estar solo el de ese partido llenando el acta, pero ahí van a haber 4 contendientes, es decir, si el de la coalición está llenando el acta porque le recayó en él la responsabilidad de la Secretaría del Acta, la está llenando, ahí están los vigilantes, en este caso del Frente, de Vamos y de Gana. Entonces, o sea, sería difícil, y los observadores y todo esto, sería difícil que eso pase. Por error puede ocurrir que alguien sume, y a veces, ¿qué ocurre? Aún sin este tema de la coalición, a veces se equivocan sumando y pone en la observación, por un error involuntario se le puso tanto a tal partido, siendo lo correcto estos datos, y ahí los desglosa en la observación. Aparte, Malcolm y Carlos y Erika,
El tema es de que el sistema no va a permitir ingresar una acta que tenga esa observación. Que tenga más papeletas. Claro. Que las 600. O sea, que las 600. Sí, o sea, porque si se hace el voto doble, cuando se suman nulos, votos a favor de cada partido, más las sobrantes, va a pasar. Entonces eso va a sumar más de 600. Entonces creo que hay alguna garantía de que eso va a ser difícil de que suceda. Debo hacer una pausa, pero en el siguiente bloque hablemos un poco del trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando sobre la coyuntura electoral, sobre el tema de la campaña política, el trabajo del Tribunal Supremo Electoral y asuntos que tienen que ver con el trabajo de esta institución, que vamos a profundizar un poco más en este bloque. Pero antes, Malcolm, hay un asunto porque es una pregunta también que aparece en redes sociales sobre el tema de la marca de las 4 banderas en el caso de la coalición y el procesamiento que se debe hacer en la JRB sobre esta acta en concreto, para efectos de solo de aclararlo para la audiencia, qué constituye un voto válido, qué constituiría un voto nulo en este caso. Lo han mencionado los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pero creo que es importante aclararlo para que la gente tenga. Sí, en esta elección hay 2 formas de votar, por una bandera o por varias banderas si se vota por una coalición. Esto tiene a la base una reforma de ley que se hizo ya hace bastante, en el año 2011, para la elección de 2012 se aplicó por primera vez, y era que hoy ya se permite, cuando hay partidos coaligados, marcar sus 2 banderas. Esto es desde 2012, no es invento para esta elección, que tuvo a la base una elección municipal de Sonsonate 2009, donde el Frente y el CD iban unidos en coalición, pero con banderas separadas, pero no existía en la ley el permitir que pudiera marcar las 2. Mucha gente marcó así las 2, les anularon casi 500 votos y ganó la alcaldía Arena. Entonces se hizo la reforma de que decían, bueno, si van coaligados con banderas separadas, debería de permitirse que puedan marcar las 2 banderas. Obviamente es un voto, no son 2. Ahí leíamos el tuit que alguien dice, ¿qué pasa si marco 2, 3 o hasta las 4 banderas de la coalición? ¿Son 4 votos? No. El principio electoral es una persona, un voto. Aún con el voto cruzado, si ustedes lo recuerdan, podíamos hacer hasta 24 marcas en San Salvador. No son 24 votos, exacto, es el voto dividido en 24 pedazos. Pues hoy, si usted marca 1, 2, 3 o hasta las 4 banderas de una coalición, es un voto nada más. No le está sumando 4 votos porque entonces estaría torciendo, ¿verdad?, el resultado. Perfecto. Dada esta aclaración, entonces, si le parece, hablemos un poco, Erika, de la gestión del Tribunal Supremo Electoral. Va a estar sometido al escrutinio constante de las organizaciones, de los medios de comunicación, de los periodistas, de la ciudadanía, y es parte de su trabajo, evidentemente, pero desde su perspectiva, ¿cómo evaluaría el trabajo del tribunal en esta gestión electoral del 2019 para las elecciones presidenciales? A ver, creo yo que como seres humanos siempre somos inconformes. Entonces, si nos ponemos a analizar la labor del Tribunal Supremo Electoral, por lo menos yo siempre he sido bastante crítica, porque creo que han existido errores que pudieron haber sido solventados. También creo que el tribunal, y esto siempre el magistrado Cardosa cada vez que me ve me dice que se acuerda, de que el tribunal se tiene que creer el rol de máxima autoridad en materia electoral, como dice el 208 de la Constitución. Pero a pesar de las críticas que se ha hecho, insisto en que el trabajo del tribunal ha ido evolucionando, y ha ido evolucionando conforme a las complejidades que se le han ido planteando. Hay que tener en cuenta un registro o un padrón electoral bastante amplio, creo que Malcolm tiene ahí las cantidades de cuántas JRB hay, cuántos centros de votación hay, cuánto por medio de las encuestas podemos o de los patrones anteriores podemos ver cuánta gente va a votar. Entonces, el tribunal tiene que ir sorteando las complejidades que va dando la realidad misma. Sí. Entonces, si tenemos en cuenta elecciones pasadas, creo que el tribunal puede prever muchísimos errores que esperaríamos que no se cometan en esta elección. Errores en la transmisión de datos que existieron, por ejemplo, en el año 2014, errores que surgieron en el dichoso script del año 2018. Así podemos ir aprendiendo de las lecciones para que en el año 2019 no existan todos estos problemas. Y en el tema de que el tribunal es la máxima autoridad en materia electoral, yo siempre he insistido que se la tiene que creer y que
puede brindar un apoyo adicional en el tema del registro y del conteo de votos, que no hayan tantos errores. Hay que tener en cuenta que esta elección es más sencilla que la anterior. Esta elección es una papeleta donde se puede marcar una bandera. La complejidad existiría, por ejemplo, al momento de registrar que se voten más banderas de la coalición, de tener claro que solamente es un voto. Pero es una elección muchísimo más sencilla que la elección del año del 2018. En el año 2018 en San Salvador podías marcar hasta 24 rostros, entonces ya a la hora del conteo eso le complica la vida a la JRB. Aquí tenemos bajo el principio de una papeleta, un voto puede ser muchísimo más fácil, entonces creo que el tribunal siempre ha insistido que debería de tener una mayor incidencia para que no se dé este tema de la anulación de votos, de lo que hablan de que puede existir en la mesa una intención de un partido de anular el voto del otro partido. Entonces, si se salió de la bandera, es nulo porque se salió. Porque hizo una gran marca y topó la puntita de la otra bandera. Entonces, si la intención del voto es claro, creo yo que podrían existir mecanismos o formas para que el resultado el resultado de las urnas sea reflejado en el de las actas y en los resultados. Ahora, otro de los asuntos, ya lo mencionaba Erika en este caso, de las garantías que se dan en el procesamiento, sobre todo en el escrutinio preliminar, pero Eduardo, del rol del Tribunal Supremo Electoral en uno de los campos que tú también has estado involucrado en la investigación que haces en el ámbito jurisdiccional y sobre todo en el caso como el Tribunal Supremo Electoral emite sentencias y las implicaciones a los partidos políticos o el tema del financiamiento de los partidos políticos. ¿Cómo evaluarías el trabajo del tribunal para esta elección presidencial? Bueno, si nos atenemos a la doble función que tiene el Tribunal Supremo Electoral, que es, por un lado, administrar el proceso electoral y, por otro, la parte jurisdiccional, creo que en la administración del proceso electoral sería poco lo que podemos poner en duda de la capacidad del tribunal, y no hablo solo de los magistrados, sino que de todo el personal del tribunal, que tiene amplia experiencia organizando elecciones. Bueno, podemos ver el caso de Malcolm, que maneja todo el tema electoral, o sea, que son gente especialista en materia electoral. Entonces, en esa medida, creo yo que en el tema de organizar elecciones, es poco lo que se le podría estar cuestionando al Tribunal Supremo Electoral. Ahora, en la parte jurisdiccional, creo que ahí sí puede haber un margen para señalar algunas deficiencias que ha tenido la autoridad electoral. Y sobre todo, remitámonos a la falta de contundencia del tribunal en el tema de campaña adelantada, por ejemplo, que siempre ha sido un tema que está ahí, que el tribunal, si bien ha tenido algún par de resoluciones ordenando que se hace cierta propaganda, pero es un problema que no puede contener el tribunal y no entra, creo yo, con el suficiente vigor a... ¿Redes sociales? Sí, por ejemplo, el tema de redes sociales, pero incluso no solo redes, sino que televisión con propaganda adelantada, o sea, y no ha podido frenar eso. El otro tema del tribunal que creo que también habría que señalar es la falta de capacidad para fiscalizar el tema del gasto de campaña de los partidos, el financiamiento de los partidos. O sea, eso es otra de las deficiencias que, si bien podría uno decir no va a tener una incidencia directa en la organización del evento electoral, o sea, no porque el tribunal no haya fiscalizado bien a los partidos va a afectar el desarrollo del proceso, pero es uno de los temas cruciales en el contexto democrático. O sea, si vemos la elección como un proceso, no solo como un evento aislado, sino que dentro del sistema político es un evento, el proceso electoral, que obviamente tiene implicaciones para el sistema democrático. O sea, no es, si se quiere, que solo quién financió más a un partido o quién más financió al otro. No es ese solo el tema, sino que estamos hablando de que se financia la política. Sí. Se financia la política. Entonces, creo que ahí hay una deficiencia del tribunal que obviamente tiene que superarse. Y con lo otro que creo que también el tribunal, desde mi punto de vista, ha fallado un poco, es en el tema de comunicar bien lo que está realizando en el proceso. Hace poco sacó un desplegado, un comunicado donde decía y hacía el llamado a quienes estaban señalando el tema de fraude a que fueran a interponer las denuncias a las autoridades respectivas.
Eso lo hubiera hecho el tribunal desde que comenzó el tema del fraude. O sea, eso creo que hubiera sido un mensaje que hubiera estado martillando el tribunal, que ya la ciudadanía hubiera tenido también eso en mente, de que si se está señalando un fraude, ¿por qué no se va a las instancias legales correspondientes con las pruebas? O sea, eso. Entonces creo que el tribunal en eso ha fallado. Creo que los últimos eventos lo han obligado a la autoridad electoral a tener que comunicar más. Y de hecho lo está haciendo ahora. Pero muchas veces las reacciones vienen muy tarde o son cuando podría anticiparse este tipo de jugadas o situaciones que se pueden dar. Así es. Pero en realidad creo que más allá de algunos señalamientos, la autoridad electoral está dando las garantías mínimas, si se quiere ver de esa manera, para que el proceso se desarrolle con total normalidad. Y aquí creo que el papel de la observación nacional e internacional va a ser crucial para validar de alguna manera, si le queremos poner un calificativo, la labor del Tribunal Supremo Electoral. Muy bien, hagamos una pausa y el último bloque para tener sus reacciones finales de lo que hemos estado hablando en el transcurso de este programa. Volvemos. Último bloque de este panel que le hemos dedicado totalmente del programa República de este jueves 10 de enero para hablar de la coyuntura política electoral, sobre todo el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, el tema del fraude electoral o el discurso de fraude electoral que se ha divulgado en las redes sociales, entre otros espacios. Pero lo que interesa en este último bloque tener es como la valoración final de nuestros invitados. Uno de los aspectos, iniciar contigo, Malcolm, es la relevancia que tiene la capacitación y la formación de la gente de las JRB, que claro, ahora con esto de involucrar a los ciudadanos en estas instancias requiere una formación, una capacitación constante, tanto del Tribunal Supremo Electoral, los partidos políticos hacen lo suyo, pero también de conocimiento amplio, porque en cualquier momento, pues algunos de nosotros podemos estar en este espacio y es importante el conocimiento de toda esta materia, sobre todo en el campo más procedimental el día de la elección. Y claro, recordemos que con la sentencia de la Sala que mandó a ciudadanizar las juntas, todos los organismos electorales, incluidos los temporales, y ahí entra la Junta Receptora de Votos, el Tribunal Supremo Electoral fue recibiendo más responsabilidades. Y una de las más importantes es la que ya tú mencionabas, la de capacitar ahora a ese contingente de personas que en la elección de 2018 fueron 90,000. Nadie creía que el tribunal iba a poder, cómo iba a ser para capacitar 90,000 personas el tribunal. Esa era la duda. Acuérdense que veníamos de una elección 2015 donde hubo muchos problemas, hubo que abrir paquetes electorales, entonces decían, ¿cómo va a capacitar hoy el tribunal a todo ese montón de gente? No tiene cómo, va a fallar. Bueno, pero realmente lo hizo un sistema de cascada, contrató a 660 facilitadores y que cada fin de semana se fueron a instalar en escuelas a capacitar a la gente. Para esta elección ha ocurrido lo mismo, las 75,000 personas que van a estar en la Junta Receptora de Votos están siendo capacitadas en los centros escolares. Hay 300 puntos a nivel nacional donde sábados y domingos de 8 a 12 y de 1 a 5 de la tarde se realizan capacitaciones a todo el que se deje, o sea, no solo a los que están nombrados como Junta Receptora de Votos. Ahí llegan vigilantes, llegan ciudadanos interesados en conocer el proceso y yo averiguaba un dato, decían que a la fecha, a este fin de semana que pasó, ya capacitaron a 40,000 ciudadanos. O sea, y se esperan 70,000, quiere decir que lleva un ritmo adecuado para terminar con las 75,000. Había un elemento también importante que mencionó Eduardo en el panel anterior, y es el tema de la respuesta tardía del tribunal en algunos de los problemas en los que se ha visto envuelto. No hay que olvidar, porque como bien menciona Erika, la conformación del tribunal son 3 personas propuestas por los partidos y 2 por la Corte. Lograr el consenso necesario sobre qué se va a decir y cómo es lo que suele llevar tiempo, y por eso es que no hay una respuesta inmediata, pues no depende de una sola persona. Creo que por ahí está uno de los problemas comunicacionales. Y finalmente, otra cosa que el tribunal creo que tiene una fortaleza que se le debe reconocer es que ha venido dando resultados de la elección el mismo día, al menos en tendencia. Acuérdense que en el caso de diputados lo que nos interesa saber es más o menos la conformación de la asamblea, cómo la vamos a tener, y las alcaldías, bueno, las grandes cabeceras y San Salvador, cómo quedan. En el caso de la presidencial, si ustedes recuerdan, en 2009 a las 7 de la noche el tribunal, en aquel momento presidido por el magistrado Walter Araujo, en aquel momento, a las 7 de la noche dijo, bueno, ganó Mauricio Funes.
En el caso de la elección de 2014, en la primera vuelta, hasta cuando ya hubo claridad que temprano, más bien dicho, a las 9 de la noche, ya había dicho Eugenio Chicas, miren, vamos a segunda vuelta, no se gana en primera, ya la tendencia es que no se gane en primera, y luego que en la segunda vuelta igual temprano. Entonces hoy, como ya mencionaba Eric, esta es una elección mucho más sencilla. Obviamente es la más importante de todas porque es la presidencial, pero los resultados no deberían de tardar y tenerse temprano en la noche. Me restan 3 minutos, 1 minuto y medio para Erika y para Eduardo para tener sus comentarios finales. Bueno, yo creo que como síntesis de todo lo que hemos estado hablando aquí esta mañana, es que si va a existir un señalamiento de fraude, que sea fundado, que se presenten ante las instituciones competentes, se presenten los recursos debidos, hay mecanismos legales. Entonces, para evitar seguir fomentando esta desconfianza y que pueda llevar a situaciones graves para nuestra democracia, creo yo que como síntesis número 1, si hay fraude, que deben tenerse pruebas. Y otra cuestión es que todas las instituciones que intervienen en el proceso electoral, yo las motivaría, y esto va desde los partidos políticos, la JRD, los vigilantes, los observadores, la Fiscalía, la Procuraduría, todos asuman el rol que le corresponden y sean más activos en su trabajo. Creo que esto va a ayudar a que los resultados sean más confiables, a que se disipe esta nube de fraude y que llevemos a cabo un buen proceso electoral. Muy bien, cerramos contigo, Eduardo. Bueno, yo creo que en primer lugar el llamado es a todos los actores políticos, sobre todo candidatos, miembros de partidos políticos que están en contienda, a que sean responsables con sus declaraciones. O sea, tienen que ser responsables no con sus partidos, no con su propaganda, sino que tienen que ser responsables con el país. O sea, creo que tienen que ser sensatos en lo que dicen, no tratar de quemar, no el UPS, pero no tratar de quemar el proceso electoral con ciertos llamados. Y creo que la ciudadanía, el llamado es a que acuda a las urnas. Es, aparte de su derecho, es su deber como ciudadano o ciudadana acudir a las urnas. Entonces yo esperaría que la ciudadanía masivamente salga a votar, y eso también va a significar quitar cualquier duda, cualquier señalamiento de fraude si la ciudadanía acude masivamente a votar. Perfecto, quiero darle las gracias por haberme acompañado, un panel muy interesante, muy dinámico, diferentes perspectivas, y creo que a nuestra audiencia le ha gustado tener estos análisis sobre esto. Eduardo, ha sido un gusto, muchas gracias. Malcolm, también un gusto. Erika, muchas gracias por haberme acompañado, y a ustedes, amigos y amigas, será hasta mañana, 6:30 en República. Buen día.